Buenos días, mi nombre es Carolina, encantada otra vez de dar una sesión en el máster de SERA, en este caso con mi querida Ley 39. Bueno, os he preparado el material, espero que os sirva para entender esta parte que os he preparado, que es la obligación de resolver y el silencio administrativo. Vamos a intentar analizar los artículos 21 a 25 de la Ley 39. Empezamos. ¿Qué vamos a estudiar? La obligación de resolver, su plazo, su cómputo, la información que debe darse al ciudadano. La suspensión del plazo. Este plazo no es lineal, es como un partido de baloncesto. Se va suspendiendo con pitido, se va reanudando con un nuevo pitido. Pondremos en marcha el cronómetro y lo iremos suspendiendo en esta clase. También vamos a estudiar la ampliación del plazo máximo para resolver y, por último, las consecuencias de que la Administración no resuelva en plazo, es decir, el régimen jurídico del silencio administrativo. Empezamos la obligación de resolver haciéndonos una serie de preguntas que vamos a intentar contestar. La primera cuestión que nos planteamos es: ¿la Administración está obligada a dictar, a resolver expresamente en todos los procedimientos? Así es, como regla general. No solamente está obligada a resolver expresamente, sino también a notificarla, cualquiera que sea el tipo de inicio, es decir, tanto de oficio como instancia de parte. ¿Alguna excepción? Marca la ley 2. La primera, cuando el procedimiento termina por pacto o por convenio, por una terminación por acuerdo convencional, o bien cuando estamos hablando de ejercicio de derechos que solamente requieren la presentación en registro de una declaración responsable o una comunicación. Ahí no resuelves, sino que el interesado presenta esa declaración responsable o esa comunicación y puede ejercer el derecho, puede iniciar la actividad sin perjuicio de que luego sean comprobados si efectivamente lo que marcas en las casillas lo tienes realmente. Siguiente cuestión que os quiero recalcar en torno a esta idea de resolver. Hay casos, los tenéis en la Ley 39, artículo 21, en los que la resolución solo consiste en declarar lo que ha ocurrido, indicando los hechos que han acaecido y la normativa aplicable. Es decir, digamos que está más resumida. ¿Qué casos son? Bueno, pues lo que llama la doctrina terminación anormal, que serían los casos de prescripción, renuncia a un derecho, desistir de una solicitud, caducidad del procedimiento o bien en aquellos casos en que desaparece sobrevenidamente el objeto del procedimiento. Es decir, si un interesado solicita un derecho que ha prescrito, la Administración ha de resolver indicando ha prescrito porque ha transcurrido más de X tiempo. Aquí tienes el artículo aplicable, pero solamente eso. Una vez que tenemos la primera pregunta resuelta, nos vamos a la segunda. ¿Y en qué plazo ha de resolver la Administración Pública? ¿En qué plazo, en qué término tiene que dictar, resolver y notificar? Bueno, pues el plazo máximo será el que marque la norma, de tal forma que si tenemos un procedimiento de extranjería, nos iremos a la ley y al reglamento oportuno. Si tenemos un tema que tiene que ver con sancionadores, con disciplinarios, igualmente la legislación aplicable allí, dentro de su articulado, lo encontraremos. Por lo tanto, primera idea respecto al plazo máximo, será el fijado en la normativa reguladora del procedimiento que estemos llevando, que estamos tramitando. Ahora bien, dos plazos, uno de 6, uno de 3. El de 6 es un plazo límite techo que opera para el reglamento, solo para el reglamento, no para la ley, ni tampoco para el derecho de la Unión Europea. Con lo cual, este plazo, según la Ley 39, el que ha de transcurrir entre que se inicia y que se notifica un procedimiento, no puede exceder de 6 meses, salvo, estás al mismo nivel que yo, Ley 39, que seas una norma con rango de ley y que establezca uno mayor, o bien que ese plazo mayor venga determinado por el derecho de la Unión Europea. Os he puesto aquí un ejemplo de un reglamento que justamente llega a ese límite, a ese techo de 6. Es el Real Decreto 967 de 2014, simplemente como ejemplo, en que su artículo 25 nos dice que el plazo máximo para resolver, y en este caso publicar la resolución de un procedimiento, es de 6 meses. El punto 2 nos va a servir para otro ejemplo, para otra materia que vamos a ver a continuación en esta sesión.
Bien, segundo plazo, el plazo de 3 meses. ¿Ese qué sentido tiene? ¿Para qué sirve en la ley? Bueno, pues cuando no encontremos en la norma, en la ley, en el reglamento ese plazo, no encontremos un artículo que nos conteste a la pregunta, entonces iremos a supletorio, iremos al subsidiario de 3 meses. Cuando las normas reguladoras no lo fijen, el plazo es, por lo tanto, de 3 meses. 6 máximo para el reglamento, 3 supletorio si esa norma no lo dispone. Ahora bien, como os comentaba antes, vamos a poner el símil del partido de baloncesto y vamos a teclear nuestro cronómetro y vamos a ir pulsándolo con los casos del artículo 22. Por lo tanto, como siguiente pregunta, tenemos que saber ¿y en qué plazo se teclea el crono? ¿En qué plazo se cuenta o desde qué momento se cuentan esos plazos? Bueno, pues tenemos dos bifurcaciones. Si estamos ante procedimientos iniciados de oficio, será el momento en el que se teclea la fecha del acuerdo de iniciación. Por el contrario, si nos encontramos ante procedimientos que se inician por el interesado, el momento será la fecha en que esa solicitud, ese escrito, haya llegado, haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración o del organismo competente para tramitarlo. Ejemplo, si, por ejemplo, hoy se emite un acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador, de un procedimiento disciplinario, que es, digamos, un ejemplo básico de los procedimientos que se inician de oficio y la fecha es 24 de mayo de 2021, ese será el momento en el que comience a computarse este plazo máximo para resolver. Evidentemente, el plazo que tendrá el interesado para realizar alegaciones no será eso, no será ese momento, sino será o se contará desde que sea notificado, desde el día siguiente en que se notifica si, por ejemplo, tiene que hacer alegaciones en un periodo temporal de 15 días. Lo mismo ocurre con los procedimientos a solicitud del interesado. Hay que tener la cabeza en cuanto al tema del plazo perfectamente bifurcada, porque evidentemente si yo sigo siendo persona física y presento mi solicitud en correos o en la administración más cercana a mi domicilio, ese tiempo, esa fecha me valdrá para determinar, lo he presentado en plazo, mi presentación, mi solicitud no es extemporánea. Ahora bien, ese momento no es el que cuenta para el plazo máximo para resolver. Ese momento puede ser un poco más tarde cuando tiene entrada en el registro electrónico del órgano competente para tramitar. Por lo tanto, dos esquemas perfectamente delimitados para entender todo esto. El primero, plazo máximo para resolver, el fijado en la normativa, no puede exceder de 6 meses, salvo ley o salvo norma de la Unión Europea, y ya tenemos el supletorio cuando las normas no establezcan o no fijen ese plazo. Entonces nos encontraremos con 3 meses. ¿Desde qué momento se computan? El tema de teclear nuestro crono. Bueno, pues en los casos, ya sabéis, de oficio, desde el acuerdo de iniciación. Si esa instancia del interesado, desde que entra, desde que llega al registro del órgano competente para tramitar. Ahora bien, la siguiente cuestión que nos planteamos es, ¿y cómo nos enteramos de todo esto? ¿Cómo debe informar la administración? Bueno, pues debe informar desde un punto general y desde un punto particular al interesado concreto. Genéricamente, la administración, para que todo el mundo pueda entrar a verlo, debe publicar y mantener actualizados en su portal web las relaciones de procedimientos que llevan, que sean de su competencia, indicando qué plazos tiene para resolver, qué plazos máximos de duración tienen sus normas para cada uno de los procedimientos y también qué ocurre si no resuelve, es decir, los efectos del silencio. Os he puesto por aquí un ejemplo, es de la Universidad de La Rioja, por traer cualquiera de ellos, que tenéis qué catálogo de procedimientos lleva la universidad. Procedimientos que serían, entre otros, el que he abierto, el acceso a la información pública, artículo 105b de la Constitución, Ley 19-2013 de Transparencia y Buen Gobierno. Bueno, pues aquí lo tenéis. Cuando abrís los plazos máximos, que sería un mes sin perjuicio de la posible ampliación, y por último los efectos del silencio, que serían de carácter desestimatorio. Por lo tanto, con carácter general, nos han de establecer estas informaciones. Informaciones que vuelven a reiterarse
en el nuevo reglamento de administración electrónica que tenemos como complemento de las leyes 39 y 40 y que acaba de salir. Ahí está en pañales. Bueno, y además ha de informarse de forma individual a cada interesado, de tal forma que en todo caso, siempre las administraciones tienen que informar respecto a los temas que concretamente estén llevando, del plazo máximo para resolver y también de los efectos del silencio, donde informan, donde me lo comunican. Bueno, pues si es de oficio, en el acuerdo de iniciación, que por ejemplo tendría el siguiente texto: se ha incoado expediente disciplinario, se ha incoado un supuesto o un procedimiento sancionador. Tiene usted para realizar alegaciones 15 días, se le comunica a efectos oportunos que el plazo máximo para resolver y notificar es de 6 meses y si no se resuelve, ya veremos el artículo 25, el efecto será la caducidad y el archivo del expediente. ¿Qué ocurre o cómo nos comunican estos términos cuando el procedimiento empieza por el contrario instancia de parte? Bueno, pues nos deben mandar una comunicación dentro de los 10 días siguientes a que se recibe la solicitud en el registro electrónico de la administración o organismo competente y en este caso no solamente me informarán de plazo máximo y efectos del silencio, sino el momento de llegada, que como sabemos es también el momento en el que se pulsa el cronómetro. Aquí os he marcado un ejemplo. Es un anuncio de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por el que se notifica a los interesados que inicia un procedimiento el día tal. Bueno, os he quitado las coletillas por protección de datos, pero tenemos, por ejemplo, el día 24 de mayo, 23 de marzo de 2021. De tal forma que nos dicen, ha tenido entrada en esta delegación el día tal. Y luego, completando la norma, nos dice que el plazo sería de 6 meses a partir de la entrada en esta delegación que anteriormente ya nos ha marcado, y que los efectos del silencio serán desestimatorios de acuerdo con, lo veremos, el artículo 24 de la Ley 39. Sin perjuicio de esto, nos dice también lo estudiaremos, que hay posibles interrupciones, que hay posibles suspensiones. Las veremos en el artículo 22 de la Ley 39. Seguimos avanzando con la última parte del artículo 21, antes de entrar en las paradas, en los tiempos muertos de baloncesto en nuestro cronómetro, en nuestro partido, con la última cuestión. Y es que el funcionario, el personal al servicio de la administración pública, aquellos que tengan el despacho, la tramitación de una carpetita, de un expediente, los titulares de los órganos administrativos que tengan como función instruir y resolver, van a ser responsables de que el plazo se respete, de que se cumplan estas normas y sobre todo aquí la obligación legal de dictar la resolución expresa en plazo y que el incumplimiento, nos lo marca las leyes 39 y 40 constantemente, dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria. ¿Qué ocurre, por lo tanto, si creo por el número de solicitudes, por el número de personas que están en mi carpeta, en mi expediente, no voy a llegar y ello va a suponer un incumplimiento y por lo tanto puede suponer un tema disciplinario? Bueno, pues sin perjuicio de que luego veamos otras posibilidades, tenemos la del 21.5, el órgano competente para resolver, porque se lo pide el instructor, o el superior jerárquico del que resuelve, porque se lo pide este, puede, es una facultad, habilitar, poner, hacer funcionar medios personales y medios materiales para complementarios, adicionales, para llegar a tiempo, para cumplir con este despacho adecuado y en plazo. Bueno, ahí lo dejamos el 21.5, pero lo vamos a volver a recoger, a retomar cuando lleguemos al 23. Una vez visto la obligación de resolver, sus plazos, la información, nos vamos, como os decía antes, a los tiempos muertos en nuestro partido. De tal forma que el plazo no es lineal, se puede multiplicar realmente. ¿Por qué? Porque hay paradas, hay interrupciones. De tal forma que en el artículo 22 de la Ley 39 tenéis que ver también dos ramitas en el esquema. Una con puede suspenderse, otra con se suspenderá. ¿Cuáles son los casos en los que la administración pública puede suspender? Bueno, pues tenéis una serie de casos que os paso a determinar. El primero, cuando se manda un requerimiento de subsanación porque hay algún problema, alguna deficiencia
O bien, de acuerdo con la norma, tienen que aportarse documentos, elementos de juicio que son preceptivos, que son necesarios. De tal forma que aquí puede pararse el tiempo. Luego os pongo un ejemplito. Tiempo que puede pararse entre el que pase entre la notificación del requerimiento y que se cumpla de acuerdo con el artículo 68 que regula el requerimiento de subsanación. Segundo caso, la Unión Europea cada vez está más presente en el procedimiento y por ello dos casos directamente relacionados con Europa. El segundo caso en que puede suspenderse sería cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo, un pronunciamiento preceptivo de un órgano de la Unión Europea. La misma idea que antes, desde el tiempo que medie entre la petición que tiene que comunicarse y la notificación del procedimiento a la administración que está llevando el tema, que también se notifica. Todo con comunicaciones por medio, pero se para nuestro reloj, se para nuestro cronómetro. En parecidos términos, el siguiente supuesto sería cuando exista un procedimiento que no haya finalizado todavía en la Unión Europea y que nos vaya en ese procedimiento lo que vamos a dictar, que nos condicione directamente. Por lo tanto, siempre con comunicación, desde que se tenga conocimiento de su existencia hasta que se resuelva, ya os digo, siempre con notificaciones al respecto, el tiempo ahí queda parado. Siguiente idea, si el primero, el requerimiento de subsanación, es muy importante en la práctica y sucede muy a menudo, este de la letra D es el segundo que también es bastante aplicable, bastante común en la práctica. Sucedería cuando se soliciten informes preceptivos, que tienen que constar ahí en la carpetita, a un órgano de la misma o bien de diferente administración. La misma idea que siempre, por el tiempo que transcurra entre que se pide y la recepción de ese informe, todo con comunicaciones por medio. Este plazo, sin embargo, tiene un tope, tiene un techo, un límite, no puede exceder nunca, en ningún caso, lo que se paraliza, lo que queda ahí suspendido de 3 meses. Y en el caso de que no se reciba el informe, continuamos con la tramitación, prosigue el procedimiento sin perjuicio de que luego, más tarde, se pudiera incorporar. Siguiente caso. El siguiente caso sería cuando el interesado propone análisis contradictorios, pruebas técnicas que son necesarias según determina el interesado para resolver, pues queda aquí parado durante el tiempo que es necesario para la incorporación de esas pruebas, de esos resultados al expediente. Bastante habitual en temas de responsabilidad patrimonial el siguiente supuesto. ¿Qué sucede cuando se inicien negociaciones para intentar, bueno, la idea es esa, llegar a un acuerdo que se termine por pacto o convenio? Y por último, también relacionado con los juzgados españoles, cuando para la resolución del procedimiento sea necesario obtener un previo pronunciamiento por parte de un órgano judicial. Y como siempre os digo, la misma idea con comunicaciones por medio, quedando parado el tiempo desde que se solicita hasta que la administración tenga constancia de ese pronunciamiento. Por lo tanto, tenemos los primeros casos de suspensión y tenéis por aquí más o menos el esquemita de estos casos. Subsanación de deficiencias, pronunciamiento previo y preceptivo de la Unión, procedimiento no finalizado en la Unión, informes preceptivos de un órgano de la Administración, pruebas técnicas, negociación con vistas a conseguir un pacto o un convenio, o bien cuando sea indispensable que sea indispensable pedir un pronunciamiento previo y de un órgano judicial. Os he traído una serie de ejemplos para intentar que esta ponencia no sea teórica, sino más bien práctica, con dos casos, los dos casos que yo considero más importantes. Bueno, aquí tenéis un requerimiento de subsanación, es del ámbito local y entonces nos comentan, nos responden que examinada la documentación de una licencia de obras para rehabilitar una vivienda, se observa que la solicitud, ese escrito, no reúne todos los requisitos y que falta el obligatorio proyecto técnico. Es por esto que Ley 39, artículo 68, nos conceden un plazo de 10 días para que se subsanen, para que se acompañen los documentos preceptivos. Si no los presentáramos, estaríamos haciendo un desistimiento presunto, no hacemos nada, y nos lo indican con indicación de que si no se contesta, de que si no se subsana, se le va a tener por desistido, lo cual quiere decir que se archiva la carpetita.
Bien, y ahora, de acuerdo con lo que estamos viendo, ejemplito en subrayado, de conformidad con el 22.1a, el plazo de 3 meses que señala tal artículo de la ley tal, que es la que regula el procedimiento, la ordenanza correspondiente en este caso, o la ley correspondiente, ya sabéis, queda suspendido por el tiempo otorgado para la subsanación. Y os he traído otro, que es el que antes os comentaba, con el Real Decreto 967, un reglamento de temas universitarios, en el que nos decía que el plazo para resolver eran 6 meses, pero aquí hay un caso en que se suspende. El plazo máximo para resolver y publicar, en este caso se publica, se suspenderá por el tiempo que medie entre que se pide un informe que es de la Agencia Nacional de Evaluación de la Acreditación, de la ANECA, para acreditar ciertas cuestiones y la recepción del mismo, y que este plazo, en línea con la ley, no puede exceder nunca de 3 meses. Bien, segunda ramita del esquema con el artículo 22. Hay casos en que el plazo, nuestro cronómetro, ha de suspenderse y son los siguientes casos. 3. El primero tiene relación con la 2998, con la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativas. Cuando, si va mal, se ven las caras en el juzgado, en los tribunales, bueno, pues diferentes administraciones públicas. Pero antes de eso puede haber un toque, y aquí le tenéis. Cuando una administración pública requiera, pida, solicita a otra que anule, que revise un acto, porque tiene que dictar sobre el mismo y considera que es ilegal. Bueno, pues desde que se realiza el toque, el requerimiento, hasta que sea atendido, o bien, si no llegan a buen término, hasta que en los juzgados se vean y se resuelva el recurso, va a quedar suspendido. Todo con las comunicaciones oportunas, tanto el requerimiento como la resolución del recurso o el cumplimiento del requerimiento, las posibilidades que estamos comentando. Otro caso en que se suspenderá, existe lo que se llama, lo regula el artículo 87 de la Ley 39. Os estoy intentando traer diferentes puntaditas de diferentes artículos y no ceñirme solo en la parte que os estoy tratando. Bien, pues en línea con esto, el artículo 87 regula las actuaciones complementarias. Me falta algo y yo tengo que dictar conforme a derecho. Tengo que tener mi prueba, tengo que tener mi expediente bien cerrado para que no tenga dolores de espalda, de cabeza, tenga las espaldas bien cubiertas. Bueno, pues si lo considero oportuno, realizo las oportunas actuaciones complementarias durante un plazo de 15 días. Bueno, pues parado va a estar nuestro expediente. Se va a teclear el cronómetro. Cuando el órgano competente para resolver decida, en línea con el artículo 87 que os marco por aquí, realizar alguna actuación complementaria. Desde el acuerdo motivado, que tiene que motivarse, tiene que justificarse porque digamos que es excepcional, el inicio de actuaciones hasta que se terminen. Bueno, y por último, si os he comentado que el requerimiento de subsanación era importantísimo y los informes preceptivos también, ese tercero es el que considero también muy importante en la práctica, que es la recusación, el incidente de recusación que aparezca en el expediente. Cuando los interesados promuevan recusación, en cualquier momento se puede plantear del procedimiento, queda parado para garantizar la imparcialidad, la objetividad, desde que se plantee, desde que se inicie, hasta que se resuelva por el superior jerárquico. Esta parte tiene su relación con los artículos 23 y 24 de una ley que pulula constantemente sobre la 39, que es la otra, la 40. Bueno, pues el artículo 23 nos establece las causas por las que podemos recusar los interesados y abstenerse la administración. Son las mismas: amistad íntima, enemistad manifiesta, pleito pendiente, cuestión litigiosa, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento. Bueno, son variadas, las tenéis en el artículo 23. ¿Qué nos dice el 24 para enlazar con cuánto queda parado nuestro reloj? Bueno, pues nos dice que el procedimiento, muy fácil, muy sencillo, simplemente por escrito y expresando la causa y en cualquier momento, puede plantearse por el interesado. María, imaginemos que es la recusada, durante el día siguiente nos responde si tengo alguna causa o no. Si es que sí, se la puede apartar directamente
Si es que no, el de arriba, el superior jerárquico, lleva a cabo unas investigaciones para dar con un resultado. ¿Cuántos días? 3. Por lo tanto, esto es lo que queda parado el reloj. Una vez pasados esos 3 días, se resuelve la recusación y contra la resolución en esta materia no cabe impugnación, no cabe recurso. Bueno, pues hemos visto, por lo tanto, los casos del artículo 22 en el que nuestro cronómetro se para, en el que nuestro partido de baloncesto queda ahí en intermitente. Ahora, enlazando con lo que hemos visto, problemas de tiempo, no llegamos. La responsabilidad disciplinaria puede acechar al empleado público. ¿Qué permite la ley en el artículo 23? Bueno, pues permite que cuando se hayan agotado ya, no ha habido manera, los medios personales, los medios materiales del artículo 21.5, con carácter excepcional y por lo tanto motivadamente, se puede llevar a cabo una ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues no más del que teníamos inicialmente. Es decir, si teníamos 3 meses, hasta 3 meses más. Si teníamos 6, hasta 6 meses más. Esto, además, no puede quedar en los cajones de la administración, sino que ha de notificarse debidamente a los interesados. Y por último, una vez que se notifica, no cabe recurso alguno. Aquí tenéis las características: excepcional, motivado, el mismo tiempo como máximo que nos daba la norma e irrecurrible una vez notificado. Un ejemplo. Bueno, pues es un ejemplo de una publicación. No se consigue notificar y se publica se publica en BOE de acuerdo con el artículo 44 de la ley 39. Bueno, pues se publica un anuncio en el que se acuerda, aquí lo tenemos, proceder a la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar de 3 meses, que era el inicialmente previsto, en 3 meses más. Y nos informan, de acuerdo con el 23, que contra esto no cabe recurso alguno, no cabe impugnación de acuerdo con la 39. Llegado a este punto, tenemos que ver el régimen jurídico del silencio administrativo. A pesar de ser una obligación, hay veces que la administración no llega a tiempo y por lo tanto hemos de hacernos una ficción en nuestra cabeza de ¿lo tengo estimado? ¿Lo tengo desestimado? ¿O ha caducado según los casos? Vamos a ver, por lo tanto, 24 y 25 de la ley 39, el silencio administrativo. Empezamos con la primera parte. La primera parte tiene lugar con procedimientos que inicia el interesado. ¿Y qué vamos a estudiar aquí? Bueno, pues lo primero que vamos a estudiar es cómo es el silencio. Regla general, aunque en la práctica queda convertido en excepción, en los procedimientos que inicie el interesado. Cuidado, que lo veremos, sin perjuicio de que la administración, aunque tarde, siga obligada a resolver. El vencimiento del plazo, la llegada del punto final, del pitido final del partido sin que se haya resuelto. En este caso se legitima al interesado, como os digo, regla general, para entenderla un sí como respuesta, estimada por silencio administrativo. Ahora bien, excepciones. Empezamos, que hay bastantes. La primera es fundamental y nos encontramos, os he puesto 2, pero con un montón de ejemplos en la práctica. De tal forma que el primero sería cuando una norma, eso sí, con rango de ley orgánica, ordinaria, decreto ley, decreto legislativo, pero con rango de ley, determine el no, determine el carácter desestimatorio. O bien una norma de la Unión Europea, o bien el derecho internacional aplicable en España. Ejemplos. Bueno, pues os he traído 2. Uno con la ley de transparencia y otro con la ley 39, la tramitación simplificada. Aquí mismo, en la ley 39, tenemos ejemplos de negativo. Bueno, pues la ley de transparencia no tiene uno, sino que tiene 2 silencios negativos seguidos. El primer silencio sería cuando pedimos a la administración pública una información y no nos contestan. Aquí tenemos una concreción de lo que hemos ido estudiando en esta sesión y entonces nos dice la resolución en la que se conceda o deniegue, artículo 20 de la ley 19/2013, debe notificarse en el plazo máximo de 1 mes. ¿Desde cuándo? Desde que se reciba por el órgano competente. Ahora bien, hemos visto la ampliación, aquí la tenemos.
Este plazo podría ampliarse por complejidad, notificándosele al interesado esta circunstancia por otro mes. Además de decirnos cómo ha de ser la resolución, aquí está lo que os quería mostrar. Transcurrido el plazo máximo, sin que haya dictado y notificado resolución, se entiende que la solicitud es o está desestimada, lo cual nos lleva a poder recurrir y lo normal, irnos aquí al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a presentar lo que se denomina una reclamación previa. Bueno, os he hecho aquí como ejemplo un pantallazo de las últimas, digamos, de las últimas publicaciones que tiene el Consejo y la verdad es que hay muchos silencios, quizá demasiados silencios en una ley como la de transparencia. Segunda idea, segundo ejemplo. Bueno, pues en el artículo 96 de la Ley 39/2015 tenéis un caso en que se solicita por parte del interesado que vaya más rápida, que vaya a la tramitación de forma simplificada y hay 5 días para que te contesten, para que te conteste la administración. Si no te contesta, ¿cómo sería el plazo? Aquí lo tenéis marcado. Transcurrido el plazo de 5 días, se entiende desestimada la solicitud. Os podría poner muchísimos más ejemplos en materia de extranjería, en materia tributaria, en materia de prestaciones, muchos ejemplos en que la ley nos marca el silencio negativo o desestimatorio. Bueno, primer bloque de negativo lo tenemos. Norma ley, norma derecho europeo, norma derecho internacional. Pero tenemos un segundo bloque de negativos que son muy importantes, que serían 4 patitas. La primera, en los procedimientos en que el interesado está ejerciendo su derecho fundamental a la petición, derecho que se regula, ya sabéis, en el artículo 29 de la Constitución española. Segundo, aquellos casos en que se esté ventilando facultades, derechos que tengan que ver con dominio público, con servicio público. Por ejemplo, un tema de un chiringuito en la playa o un tema de poner una terraza en la Puerta del Sol. Otro caso, aquellos que impliquen, cuando lo solicitamos, el ejercicio de actividades, una carrera de trial en el Parque Nacional del Guadarrama, que puedan dañar al medio ambiente. Y por último, también muy importante la práctica, aquellos procedimientos en los que se solicita indemnización de daños y perjuicios por una actuación en la que hay relación de causalidad con la actividad de la administración. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, con un tema de una caída, con un tema de una lesión. Bueno, sería también desestimatorio si no nos contestaran. Aquí tenéis las 4 patitas por materia. Derecho de petición, dominio o servicio público, daños al medio ambiente, responsabilidad patrimonial. Ejemplos. Bueno, pues os he traído uno relativo a una solicitud que instamos respecto a instalar una máquina expendedora de comidas y bebidas en una playa. Y desde el primer momento, cuando se cursan notificaciones por la administración, se comunica a los interesados que los efectos del silencio, si no se dicta en plazo, van a ser negativos. ¿Por qué? Por lo que os estoy comentando, al tratarse de una solicitud que si fuera positiva estaría dando al interesado algo relacionado con la playa, con el litoral, que según la Constitución española es dominio público. Bien, hemos visto el tema ley, abreviando, hemos visto el tema materias, ya sabéis, derecho de petición, dominio o servicio público, daños al medio ambiente y responsabilidad patrimonial. Y nos vamos al último caso, que sería la impugnación, los recursos, la solicitud de revisión de oficio. Bueno, pues todos ellos negativos. Todos ellos salvo uno, que sería el siguiente. Cuando preguntado, solicitado la administración, presentado un escrito, no te han contestado, primer silencio. Y contra el mismo nos vamos al superior jerárquico en el recurso de alzada y tampoco te contestan, es decir, 2 silencios seguidos, 2 órganos diferentes jerárquicamente. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Solo en la alzada? Bueno, pues aquí lo tenéis. Se entenderá estimado si llegado el plazo de resolución el recurso de alzada no fuera contestado, no fuera notificado expresamente. Pero cuidado, que por una serie de sentencias que tuvieron lugar durante los años 2013, 2014, antes de que se gestara esta ley,
por parte del Tribunal Supremo, bien, última coletilla, siempre que no se refieran a las materias que hemos enumerado en el bloque anterior. Se refieren fundamentalmente, según la doctrina, a, y por ahí van las sentencias del Tribunal Supremo, dominio o servicio público y daños al medio ambiente. Vamos a seguir con el artículo 24 una vez que tenemos los casos, haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué significa que tengamos ese silencio estimatorio en nuestra cabeza, presunto porque no hemos recibido nada? ¿O qué significa, al contrario, que tengamos un negativo en la cabeza? Diferente completamente los efectos. Primer caso, si tenemos algo estimado, tiene como si tuviéramos guardado en nuestros cajones la resolución expresa o el PDF en nuestro ordenador, tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo que finaliza el expediente. Bien, por el contrario, ¿qué supone el negativo, el desestimatorio? Solo un efecto. Fundamental esto. Solo permite a los interesados interponer lo que proceda, o bien el recurso administrativo, alzada, reposición, o bien el recurso contencioso administrativo cuando ya ministro agotara la vía administrativa. Es decir, solo nos permite continuar, avanzar, no quedarnos parados. Sin embargo, esto en la legislación anterior no era así. ¿Por qué? Porque establecía un plazo para recurrir en el caso de silencio desestimatorio, de tal forma que un ciudadano que no se supiera la ley tenía que prever que contra eso que no le ha llegado tenía que interponer alzada. Surrealista. Por ello, a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que se refiere al artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, cuando se empieza a regular esta ley, se tiene bien claro que ya no puede haber plazo contra el silencio, que por una inactividad de la Administración no puede perder derechos, no puede perder medios de impugnación al interesado. Es por ello, os lo he traído por aquí, para que de verdad saquéis la consecuencia, el recurso de alzada. Si el acto que pretendemos recurrir no es expreso, se puede interponer en cualquier momento a partir de que opere el silencio. Ya no hay plazo. Exactamente igual el recurso de reposición. Bien, continuamos con el 24 haciéndonos más preguntas y tenemos el caso de ¿y cómo vamos a, digamos, llegar a una resolución acorde con tienes la obligación de dictar expresamente, pero yo ya tengo en la cabeza mi silencio? Bueno, pues la obligación de dictar que hemos estudiado, que hemos comentado en el 21, está sujeta al siguiente régimen jurídico. Primero, si tenemos estimado algo por silencio administrativo, si la Administración dicta, la resolución expresa después de este momento solo puede ser confirmatorio al sí, solamente puede ser una respuesta positiva. Ya tenemos la seguridad jurídica, con lo cual no te pueden contestar al revés, solo confirmatoriamente. Ahora bien, eso no significa que si algo es contrario a derecho no se toque. Para eso está el mecanismo, más adelante lo regula la ley, del 106 con la revisión de actos nulos, de tal forma que en cualquier momento la Administración puede tirar tanto, aquí lo tenéis, 47 letra F, los actos expresos o los actos presuntos por silencio que sean contrarios al ordenamiento jurídico cuando, sobre todo para este segundo, el presunto en nuestro tema, se adquieran facultades, se adquieran derechos sin tener los requisitos que lo exigen. Por lo tanto, si se deja una actividad, hay un silencio positivo, pero luego se ve que no se tienen los requisitos oportunos, podría la Administración Pública, es más, lo puede hacer en cualquier momento, revisar de oficio porque concurre una causa de nulidad. La causa de nulidad de pleno derecho que os marco en el artículo 47F. Estás adquiriendo facultades, te estoy permitiendo un derecho sin que tengas los requisitos para su adquisición. Bien, al revés, en los casos de desestimación por silencio, en los casos en que se haya marcado por el paso del tiempo un no, un negativo, ahí no tengo ningún derecho, ahí no tengo ninguna seguridad, no tengo derechos adquiridos. Por ello, aquí está claro, la resolución expresa posterior se adoptará, se dictará por la Administración competente
sin que para nada esté vinculada a lo que haya en la cabeza. Es decir, si el silencio es negativo, puedo dictar un sí, te lo concedo, o un no, digamos, tal y como existía previamente. Ahora, ¿ante quién podemos hacer valer este silencio? ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, pues este silencio, este acto administrativo, se puede hacer valer ante cualquiera. Administración pública, persona física, empresa o persona jurídica, pública, privada. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se acredita la existencia del silencio? Por cualquier medio de prueba, incluyendo estos que os quería recalcar, el certificado, el denominado certificado del silencio, que tenéis un ejemplo a continuación. Con una novedad, además, en la Ley 39, ahora ha de expedirse de oficio por el órgano competente para resolver y ha de expedirlo en un tiempo, desde que termine el plazo máximo que tiene en su expediente para resolver, 15 días, sin perjuicio de que si la administración, el empleado, no lo dicta, también el interesado pueda pedirlo en cualquier momento. Os he traído concretamente un ejemplo de un certificado con una solicitud previa y aquí lo tenéis. El interesado solicita tal día porque ha transcurrido el plazo legal la certificación del silencio, nos marca el artículo 24, que es el que estamos viendo, y se certifica en cumplimiento de ese artículo que la falta de resolución es estimatorio de acuerdo con la correspondiente norma legal. Bueno, el artículo 24 lo tenemos. Os he marcado un esquema para que tengáis las ideas claras. Regla general, silencio positivo. Casos de negativo, ley, derecho de petición, dominio, servicio público, daños al medio ambiente, responsabilidad patrimonial y, con la excepción de la alzada, las revisiones, los recursos. Ya sabéis, si es algo estimatorio, acto finalizador. Si es desestimatorio, solamente nos permite interponer los recursos. Si tenemos algo positivo en la cabeza, tiene que ser confirmatoria. Si tenemos algo desestimado presuntamente por silencio, se adopta la resolución después sin estar vinculado. Y ya sabéis, importantísimo, el certificado de oficio, 15 días. Pero tenemos que irnos a la otra ramita del esquema, es decir, ¿qué ocurre cuando es la administración pública la que comienza algo de oficio? Y aquí tenemos que hacer claramente dos bifurcaciones. La primera bifurcación sería en los procedimientos en los que, en la práctica menos probable, menos importante desde el punto de vista del porcentaje, se pueda derivar un reconocimiento, una constitución de derechos o situaciones favorables. Por ejemplo, que la administración comience de oficio un procedimiento en el que, bueno, pues me otorgan una indemnización de daños y perjuicios en temas de responsabilidad patrimonial. Bueno, pues en este caso, los interesados que hubieran comparecido pueden entender desestimadas, en negativo, por lo tanto, sus pretensiones por silencio administrativo. Este caso, la verdad que en la práctica es poco frecuente. Por lo tanto, me voy a poner en el bifurcación siguiente con un montón de ejemplos, con un montón de situaciones en la práctica que os cuento. Bueno, serían los procedimientos en que la administración esté llevando un tema sancionador. Multa, medio ambiente por haber tirado escombros, o bien un disciplinario interno, o en general que sean malos de intervención, con efectos negativos, desfavorables, de gravamen. ¿Qué ocurre cuando nuestro reloj avanza, nuestro cronómetro sigue avanzando, sin perjuicio evidentemente de las interrupciones, y llegado el plazo no se ha resuelto, no se ha notificado? Se produce la caducidad del expediente, caducidad de la carpetita, caducidad del procedimiento 12-2021. ¿Y qué supone? ¿Qué consecuencias genera para mí como interesados? Bueno, pues la caducidad supone que se archivan las actuaciones, que se archiva la carpetita. Cuidado, nos remite, sin embargo, a un artículo que también lleva por rúbrica caducidad y que tenemos más adelante en la ley, en el artículo 95. Os lo pongo por aquí. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que la caducidad, que supone el cierre de la carpeta, que supone que la carpeta tiene que meterse en el cajón procedimiento 12-2021,
no produce por sí misma la prescripción, es decir, se puede empezar de nuevo de las acciones, en este caso, enlazando con el 25 de la Administración. ¿Qué supondría eso? Bueno, pues supondría que si yo tengo caducado un expediente, si tengo plazo todavía, podría iniciarlo de nuevo. Y entonces vamos al siguiente párrafo. En los casos en que sea posible iniciar un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, se pueden por parte de la Administración Pública copiar y pegar, incorporarse los actos y trámites que se hubieran mantenido igual de no haberse producido la caducidad. Es decir, los documentos se pueden ir trasladando de carpeta a carpeta, pero siempre cumplimentando 3 trámites: el derecho a hacer alegaciones, el derecho a proponer prueba que tiene el interesado y también la audiencia, el trámite de audiencia para poder ver la carpetita, para poder ver las actuaciones que se han realizado. Bueno, aquí os traigo un ejemplo. Es una publicación en el BOE, os podría traer bastantes más, pero con esto yo creo que lo tenéis claro. Es una publicación que declara ha caducado un expediente sancionador y, por lo tanto, se archivan las actuaciones. Ahora bien, segundo, conservar los actos y trámites válidamente realizados para incorporar al nuevo procedimiento administrativo que en su caso se inicie. Yo tengo un ejemplo con este caso, con el artículo 25 en mix con el 95, con un tema de un tema de Lanzarote, en el que se incoa un expediente muy grave contra una compañía que en una zona especialmente protegida instala unas antenas. La Dirección General contesta al abogado de la empresa diciendo: tiene usted razón, le pide la caducidad, tiene usted razón, ha caducado. Argumenta mención por mención paralelamente, pero llega un momento en que dice: vale, ha caducado, pero como no ha prescrito, aquí que le inicio otro, incorporando a la nueva carpeta todo aquello que se ha mantenido igual. Esta sería la idea. Aquí tenéis el esquemita. Por lo tanto, si es algo bueno para el interesado, desestimación. Si es algo malo con potestades sancionadoras, caducidad, con archivo de las actuaciones, pero cuidado, artículo 95. Todo lo que os he contado del artículo 25 con el sancionador y demás, si hay una paralización por culpa del interesado, se interrumpe el cómputo y ahí queda parado también el reloj. De esto tenemos un montón de casos judiciales. Quiero terminar este tema de la obligación de resolver y el silencio con un artículo, o con 2 artículos, mejor dicho, que están en la ley un poquito más adelante, concretamente los artículos 40 y 43, pero que tienen relación directa con la obligación de resolver. Bien, el artículo 40, ¿qué nos marca? Bueno, pues el artículo 40 nos resuelve una duda que también había sido objeto de bastantes sentencias respecto al momento en el que se tiene por cumplida la obligación de notificar. Porque, a ver, imaginaos que el que resuelve va muy pillado de tiempo y resulta que se lo manda al cartero, o la idea es que lo hace la notificación electrónicamente, pero cuando se recoge, cuidado, que ya sabéis, artículo 21, resolver y notificar. Bueno, pues imaginaos que se notifica, que abre el sobre, que recoge la notificación del cartero, que abre la notificación electrónica más tarde de los 6 o de los 3 meses que determinaba la ley para resolver. Entonces, ¿qué provocaría en la administración? Una caducidad. La apertura del sobre ya no depende de mí, ya no depende del empleado público. Es por eso que existe este artículo tanto con notificación presencial por cartero como por notificación electrónica. Importantísima esta última en la actualidad. De tal forma que, mirad, el artículo 44 nos dice que a los solos efectos de tener por cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración, independientemente de que el ciudadano lo recoja más tarde y su plazo para el recurso, digamos, empiece después, pero solo para entender cumplida la obligación de resolver y notificar, será suficiente la notificación que contenga, que incorpore el texto íntegro, y aquí está la chicha, lo importante, el intento de notificación debidamente acreditado.
De tal forma que si tiene que hacer un segundo, pero ya está fuera, o tiene que hacer una publicación, con el intento nos valdría, para que nadie nos pudiera decir está caducado. ¿Qué ocurre con el mundo electrónico? Pues la misma idea. El artículo 43.3 de la 39 nos dice que se entenderá cumplida la obligación de resolver en plazo con la puesta a disposición cuando lo cuelgues en la sede electrónica de la administración competente o bien en la dirección electrónica habilitada única que prevé el reglamento de administración electrónica, que desarrolla el reglamento de administración electrónica. Bueno, pues esta es la materia que os quería dar. Me parece una materia especialmente importante para procedimientos sancionadores, para solicitudes del interesado. Espero que os haya resultado útil.